La enterraron al amanecer, antes de que el calor aplastara el valle. Yo estaba allí, lo vi todo. El cuerpo de su guerrero aún olía a resina de cedro cuando Creonte depositó el rollo de arcilla frente a ella. No esperó a que la tierra cubriera el hoyo. 16 pasos desde la tumba, los conté. Lira no levantó la vista del suelo. Tenía la fíbula de bronce entre los dedos, ese broche que había usado en el manto del guerrero durante 22 años. Lo apretaba tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos, igual que los dientes. «Firma», le dijo Crianti, despacio, como se le habla a alguien que no entiende bien. Ella no respondió. Los hijos del guerrero estaban detrás, 4 varones, ninguno suyo. La miraban como se mira una puerta que ya no tiene llave. El consejo enviaría al notario en 3 días. Sin firma, habría disputa. Y en una disputa, ella no tenía nada menos en ningún hijo, ningún hermano, ningún nombre que pesara. Solo 12.000 hectáreas de roca. Se rieron, no todos en voz alta, algunos solo con los ojos. Yo conocía esa tierra. Había caminado sobre ella siglos antes de que ellos nacieran. Sabía lo que había debajo de esa roca. Sabía por qué Crianti había venido ese día, con ese documento ya preparado. Y sabía que Lira estaba sentada exactamente sobre lo que él necesitaba. Ella guardó la fíbula en el pecho Sipuzujipai. No firmó, eso cambió todo. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, desde qué ciudad nos escuchas. El rollo de arcilla quedó en el suelo durante 3 horas. Nadie lo recogió. Nadie se atrevió. Los hijos del guerrero se alejaron antes de que el sol tocara el horizonte, 4 siluetas hundiéndose entre las casas de piedra sin decir una palabra a Lira. El más joven miró hacia atrás una sola vez. Después, nada. Creonte esperó junto al rollo con los brazos cruzados, calculando. Yo lo observaba desde el borde del olivo más alto, donde la sombra aún no había llegado. Las serpientes en mi cabeza sentían el calor de su ambición antes de que yo pudiera nombrarlo. Lira se arrodilló junto a la tumba. No rezó. Puso las 2 manos sobre la tierra recién removida y las dejó allí, quietas, como quien toma la temperatura de algo vivo. Creonte habló desde atrás. Tienes hasta el tercer amanecer. Después de eso, el consejo decide sin ti. Ella no se movió. La tierra no vale nada. Lira, son rocas. Ni cabras pueden vivir ahí. Es una pausa. Tu marido lo sabía, por eso lo acordó conmigo. Para que no quedaras con una deuda. Mentira, cada palabra, mentira. Pero dicha con esa voz tranquila que tienen los hombres que han mentido tanto tiempo que ya no distinguen el peso de las 2 cosas. Lira se levantó. Se sacudió la tierra de las palmas. La fíbula de bronce brilló un segundo en su pecho, ese metal viejo, ese símbolo de 22 años. «Me das 3 días», dijo, «los usaré». Creonte recogió el rollo del suelo, lo sostuvo frente a ella. ¿Para qué? No hay nada que encontrar. Ella lo miró entonces. Por primera vez desde el funeral, lo miró directo. Y yo, que he visto cómo miran los condenados y cómo miran los que condenan, reconocí en sus ojos algo que Creonte no supo leer. No era miedo, era cálculo. Lo mismo que él tenía, solo que más lento, más profundo. Eu se fui. Dejó el rollo junto a la tumba como advertencia. Yo bajé del olivo. No había intervenido en los asuntos de los vivos en mucho tiempo. 37 años para ser exacto, desde aquella tarde en Corinto donde una mujer perdió a sus 3 hijos en una sola semana y yo no hice nada. Me quedé mirando desde la colina. Eso también fue una decisión. Lira recogió el rollo. Lo leyó 2 veces. Lo enrolló con cuidado y lo guardó en el pliegue de su manto, junto a la fíbula. Se volvió hacia el norte, hacia las tierras rocosas que nadie quería menos, y estuvo así un momento largo. El viento venía del valle, seco, con olor a piedra caliente y a algo más. Algo que nadie más podría detectar: agua, muy abajo, quieta, esperando,
Yo lo sabía. Había caminado sobre esa tierra 4 siglos antes, cuando el valle todavía tenía río. El río se había hundido, la roca lo había tragado. Pero el agua no desaparece, solo cambia de forma, de nivel, de nombre. 12.000 hectáreas de roca sobre un mar subterráneo. Lyra no lo sabía aún, pero algo en sus pies lo sentía. Vi cómo apoyaba el peso diferente, el talón izquierdo más hundido, como probando densidad. Esa noche fui a la casa del anciano, pero era geólogo. Había sido geólogo. 41 años trabajando para los consejos del Mediterráneo antes de que uno de esos consejos lo exiliara por decir la verdad sobre unas tierras que no convenía que fueran fértiles. Vivía a 3 días de camino, en una aldea que no aparecía en ningún mapa de mercader. Yo sabía dónde estaba porque lo había visto marchar el día del exilio. También conté esos pasos. Su puerta era de madera vieja y olía a sal y a polvo de roca. Llamé 3 veces. Abrió con una lámpara en la mano y me miró sin sorpresa. Los viejos que han vivido suficiente dejan de sorprenderse de ciertas cosas. Hay un aquífero, le dije, al norte. Bajo 12.000 hectáreas de caliza. Lo documentaste hace 11 años. Él me miró largo. La llama de la lámpara oscilaba entre los dos. Ese documento no existe, dijo. Se existe, dije. Y lo necesita alguien que no sabe que lo necesita todavía. Pero apretó la lámpara. Sus nudillos, viejos, nudosos, manchados de arcilla seca, se pusieron blancos. Si ese documento sale Jiju despacio, Creonte sabrá que yo hablé. Creonte ya sabe que el documento existe, por eso lleva 11 años esperando que mueras. Silencio. El viento afuera, el sonido de la lámpara. Tienes 2 días antes de que el consejo abra el inventario, dije. Después de eso, la tierra entra en disputa y el aquífero pasa a manos del primero que tenga el sello del consejo. Pero cerró los ojos, los mantuvo cerrados 32 segundos. Los conté. Cuando los abrió, me miró con algo que reconocí, la expresión de alguien que lleva mucho tiempo cargando una culpa y acaba de encontrar la forma de depositarla en el suelo. ¿Quién es ella?, preguntó. La viuda del guerrero Doros. Tiene 3 días. Él asintió una vez, solo una. Yo salí sin despedirme. No era necesario. En el camino de vuelta, las serpientes en mi cabeza se movieron lentas, pesadas, como después de haber tomado una decisión que no tiene marcha atrás, la había tomado. Al segundo día, Teya llegó a la casa de Lyra. Era la hija mayor del guerrero, la única que había vuelto. Llevaba un cuenco de aceitunas y pan de cebada. Lo dejó en la mesa sin preguntar si Lyra quería compañía. Los hermanos han hablado con Creonte, dijo mientras acomodaba el pan. Dicen que si firmas esta semana, te dan una parte del dinero, no mucho, pero algo. Lyra estaba leyendo el rollo de arcilla por 4ª vez. No levantó los ojos. ¿Cuánto? Suficiente para comprar una casa pequeña en el puerto. Teya se sentó frente a ella. Sus manos en la mesa, quietas, simétricas, demasiado quietas para alguien que acaba de caminar 2 horas. Sería tuyo. Sin disputas. ¿Y la tierra? La tierra no vale nada, Lyra. Teya la dijo con suavidad, con esa suavidad que duele más que el grito. Todos lo saben, hasta los pastores la evitan. Lyra enrolló el documento, lo puso sobre la mesa, miró a Teya directamente. Tu padre nunca me habló de esa tierra, dijo. En 22 años, ni una vez, Teya no parpadeó. No había nada que decir, eso es lo que me pregunto. Yo estaba afuera bajo alero, escuché cada palabra. Vi cómo Teya menos a él salir, cuando Lyra ya no miraba. Pasaba los dedos por el borde del rollo de arcilla que Lyra había dejado en la mesa. Solo un segundo, solo para saber dónde estaba ese gesto. Ese gesto pequeño, nadie más lo habría notado. Yo lo conté como el segundo detalle. El primero había sido en el funeral, los ojos de Teya fijos en el documento de Creonte, no en el cuerpo de su padre.
38 segundos sin moverse, mientras todos lloraban. Estaba acumulando. Esa noche, Lira salió de la casa con una antorcha y caminó hacia el norte, sola, a oscuras, sin decirle a nadie. Las rocas del camino brillaban blancas bajo la menos cealiza pura. Poros abiertos, exactamente la formación que cubre un acuífero profundo. Yo caminaba paralela a ella, entre las sombras, sin que me viera. Llegó al borde de sus tierras. Se detuvo, levantó la antorcha. 12.000 hectáreas de silencio blanco se extendían frente a ella. Se rió, no de alegría, de algo más difícil de nombrar. ¿Qué escondiste aquí?, le preguntó a la roca. A su marido muerto, al aire, nadie respondió. Yo sí sabía la respuesta, pero todavía no era el momento de dársela. Ella permaneció allí 20 minutos. Lo sé porque conté las veces que la antorcha parpadeó con el viento. 14 veces en 20 minutos, ritmo constante, aire que venía de abajo, no de los lados. De abajo, Lira lo sintió también. Vi cómo bajaba la antorcha hacia el suelo, cómo ponía la palma abierta sobre la roca. Como esperaba. La roca estaba fría. Siempre lo está sobre un acuífero. El agua profunda roba el calor de la piedra de arriba. No es magia, es geología. Pero para alguien que no lo sabe, se parece mucho a lo mismo. Lira retiró la mano, miró sus dedos. Tomó una decisión en ese momento. Pude verlo en la forma en que sus hombros bajaron 1 milímetro no de Jotau. De certeza. Al tercer amanecer, cuando el notario del consejo llegó a su puerta con el rollo nuevo y la tinta fresca, Lira abrió antes de que llamara. Le entregó una carta. Esto es para Creonte, dijo. No firmo, y necesito un topógrafo. El notario la miró como se mira a alguien que no entiende las reglas del juego. Ella cerró la puerta. Yo, desde el olivo de enfrente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. El topógrafo llegó 4 días después del funeral. Se llamaba Meno, tenía 53 años. Manos ásperas de hombre que ha medido más tierras que las que podría caminar en una vida. Y una expresión permanente de alguien al que le han pagado mal demasiadas veces. Lira lo había mandado buscar a través del mercader de telas, el único hombre del pueblo que tenía contactos fuera de la región sin deberle favores a Creonte. Yo lo observé llegar desde el techo de la casa de enfrente. Meno traía 3 instrumentos en una bolsa de cuero, una plomada, un nivel de agua y algo que yo no había visto antes: un disco de madera con marcas talladas en intervalos precisos. Instrumento nuevo, técnica nueva. Me acerqué un poco más. Lira lo recibió en la puerta con agua y pan, sin protocolo, sin exceso. Necesito saber qué hay debajo de esas rocas, dijo. Meno bebió el agua antes de responder. ¿Qué tipo de debajo? El tipo que explicaría por qué alguien querría comprarlas. Él la miró, después miró hacia el norte, donde la caliza brillaba bajo el sol de la mañana. Dame 2 días, dijo. Lira asintió. ¿Tienes uno? Meno parpadeó. Después siguió una risa corta, seca, de hombre al que le acaban de hablar en su idioma. Salieron juntos. Fui detrás. Lo que Meno encontró en esas primeras horas no lo dijo en voz alta, lo escribió. En una tablilla de cera que guardó inmediatamente en la bolsa de cuero, junto al disco de madera. Pero yo estaba lo suficientemente cerca para ver los números. Resonancia de percusión en 3 puntos distintos. Todos indicando cavidad profunda, todos en el mismo eje, todos apuntando hacia el mismo centro. El acuífero no era una bolsa. Era un sistema. Meno se detuvo en el tercer punto de percusión y se quedó parado sobre la roca un momento largo. Puso el pie derecho, después el izquierdo, probando, igual que Lira la noche anterior, ese instinto del cuerpo que sabe antes que la mente. ¿Quién más ha medido esto?, preguntó sin girarse. Nadie, dijo Lira. Pausa. ¿Estás segura? Lira vaciló un segundo. Solo uno, yo lo noté. No, dijo.
Meno asintió lentamente. Entonces alguien ya sabe lo que hay aquí. Silencio entre los dos. El sol cayendo vertical. El olor de la caliza caliente. Ese olor seco que guarda el frío del agua debajo como un secreto mal guardado. Esa tarde, Creonte envió a 2 hombres. No vinieron a hablar. Traían postes de madera y cuerda de lana teñida de rojo, la marca de demarcación que usaba el consejo cuando una tierra estaba bajo revisión. Los postes eran de cedro. Oshumen Totau. Los hombres los clavaron en el borde norte de las tierras de Lira con golpes precisos, uno cada 40 pasos, formando una línea que cortaba el acceso al valle. Lira vio los postes desde lejos. Meno estaba a su lado. Tienen el derecho de demarcación mientras el inventario está abierto, dijo él. Lo sé. Lira apretó los dedos alrededor de la fíbula de bronce que traía en la mano desde la mañana. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que eso se vuelva permanente? Si no impugnas ante el Consejo en 7 días, la demarcación se convierte en interdicción provisional. Meno bajó la voz. Y una interdicción provisional puede durar 3 años. 3 años, mientras el acuífero esperaba debajo. Mientras Creonte construía su argumento en el Consejo. Mientras Lira envejecía sin poder tocar lo único que valía algo. Yo caminé hacia los postes. Los hombres de Creonte ya se habían ido. Era tarde, el sol estaba bajando, la cuerda roja brillaba entre los postes como una herida larga y ordenada. Me arrodillé junto al primer poste. La tierra alrededor olía a cedro y a algo más. Aceite de antorcha. Habían venido de noche, antes del amanecer, a cavar los hoyos. Los rellenaron antes de que nadie los viera trabajar. Planificado con semanas de anticipación. No días, semanas. Esto no era una respuesta a la negativa de Lira, era el paso siguiente de un plan que ya existía antes del funeral. Me puse de pie. Las serpientes en mi cabeza se movieron todas hacia el mismo lado, ese movimiento que hacen cuando algo que no había entendido completamente se vuelve claro de golpe. El guerrero Doros no había prometido la tierra a Creonte después de morir. Se la había prometido vivo. Y Creonte había estado esperando, pacientemente, durante años, a que el momento llegara. La muerte de Doros no había sido el inicio del plan, era el final. Caminé de regreso hacia Lira. Ella estaba de pie frente a la línea de postes. Sola. Meno se había ido a buscar agua, la fíbula en su mano derecha. Los ojos en la cuerda roja, el sol detrás de ella, cayendo rápido. Yo sé dónde está el geólogo que midió esto antes, le dije. Lira no se sorprendió de verme. Los que están muy concentrados en un problema a veces no se sorprenden de las cosas que deberían sorprenderlos. Eso también lo he aprendido con el tiempo. ¿Quién eres?, preguntó. Alguien que ha caminado sobre esta tierra cuando todavía tenía río. Ella me miró, mis serpientes. Mi chitón, mis ojos. No retrocedió. Eso ya lo sabía. Había algo en Lira que reconocía el peligro sin necesitar huir de él. Lo había visto la noche anterior, en la oscuridad, cuando puso la mano sobre la roca fría. ¿Puedes llevarme con él?, preguntó. Puedo llevarte, pero el camino toma 3 días. Y cuando lleguemos, es posible que el documento ya no exista. ¿Por qué? Porque Creonte lleva 11 años esperando que ese hombre muera, y ahora sabe que alguien lo está buscando. Lira guardó la fíbula en el pliegue del manto. Miró los postes una vez más, esa línea de cedro y lana roja que dividía lo que era suyo de lo que querían quitarle. ¿Cuándo salimos?, preguntó al amanecer. Ella asintió. Una sola vez. Esa noche, Tea volvió a la casa de Lira con más aceitunas y más pan. Lira la dejó entrar. La escuché hablar desde afuera, Tea preguntando si había novedades. Lira diciendo que no, que estaba cansada, que mañana descansaría. Mentira, bien dicha. Cuando Tea salió, pasó exactamente 4 segundos mirando hacia el norte antes de tomar el camino de regreso al pueblo. 4 segundos hacia el norte, hacia los postes de cedro, hacia las tierras. Tercer detalle.
Lo anoté donde anoto las cosas que no tienen explicación todavía. Antes del amanecer, fui a buscar algo que necesitaría para el camino. No armas, no provisiones. Fui a buscar memoria. Hay una piedra al borde del valle, una piedra que nadie ha movido en 4 siglos porque pesa lo que pesan las cosas que el tiempo ha olvidado. Debajo de esa piedra, yo había dejado algo hacía mucho tiempo, un fragmento de tablilla de arcilla, cocida, con los símbolos de un sistema de agua que alguien había construido antes de que este pueblo existiera. Los que vivían aquí antes sabían que había agua. Lo sabían y construyeron sobre esa sabiduría. Después vinieron otros, y esos otros no preguntaron. Solo miraron la roca y vieron pobreza. Así funciona la ignorancia. No es estupidez, es falta de memoria. Recogí el fragmento de tablilla. Lo envolví en cuero. Lo guardé para que cuando llegáramos, tuviera algo que reconociera. Un lenguaje más viejo que el miedo. A la hora en que el cielo pasa de negro a azul oscuro, Lyra estaba en la puerta con una capa y una bolsa pequeña. Ninguna despedida, ninguna nota. Solo esa determinación silenciosa de las mujeres que han dejado de pedir permiso para moverse. Caminamos en silencio durante la primera hora. Después ella habló. ¿Por qué me ayudas? Consideré la pregunta con honestidad. La honestidad es un lujo que me puedo permitir porque ya no tengo nada que perder con ella. Porque vi algo en ti que reconozco, dije. ¿Qué? La cara que tiene alguien cuando sabe que le han escondido algo importante, no rabia, no llanto. Solo esa claridad fría de quien ha decidido que necesita saber la verdad aunque cueste más de lo que esperaba. Lyra caminó un rato sin responder. La tenía mi madre, dijo finalmente. Esa cara. Lo sé. La tienen muchas mujeres, pocas la usan. El sol salió sobre las rocas. Naranja primero, después blanco. El olor del tomillo silvestre mezclado con caliza caliente. Ese olor que solo existe en los primeros 20 minutos del día. Antes de que el calor aplaste todo lo demás. 3 días de camino por delante. Y detrás, sin que ninguna de las dos lo supiera todavía, Teya había salido de su casa exactamente 26 minutos después que nosotras. También caminaba hacia el norte. Pero no hacia Creonte. El segundo día de camino, Lyra me preguntó por la fíbula. No directamente. Nunca directamente. Esa era una de sus formas. Preguntó sobre el metal, sobre cómo envejece el bronce, sobre si yo podía leer los símbolos grabados en objetos viejos. Le respondí sin rodeos. ¿Quieres que la mire? Ella la sacó del manto y me la extendió. La sostuve en la palma. El peso era correcto para bronce antiguo, más pesado de lo que parece, más denso que el cobre puro. Tenía la pátina de algo que ha estado en contacto con piel durante décadas. Pero el grabado en el reverso era nuevo. No nuevo de reciente, nuevo de diferente, estilo de otro taller. Otro delta mediterráneo, más al este, donde los herreros trabajan el bronce con punzón en lugar de cincel. Y un símbolo. Un triángulo con 3 líneas internas paralelas. Lo reconocí de inmediato, marca de clan de las costas orientales. No era decoración, era una firma. El tipo de firma que se graba en los objetos que se entregan como pago de deuda. No como regalo de bodas, no como herencia, como pago. Guardé eso por el momento. No era el momento de dárselo. Cuando te la dio tu marido, pregunté la noche antes de nuestra boda. Dijo que había sido de su madre. 12 palabras, cada una mentira distinta. Le devolví la fíbula sin decir nada más. Ella la sostuvo un segundo, mirándola de forma diferente ahora. Con esa leve tensión entre las cejas de quien ha notado algo sin poder nombrarlo todavía. Lo nombraría después, cuando estuviera lista. Llegamos a la aldea de Pero al amanecer del tercer día. La aldea olía a pescado seco y a leña mojada, 8 casas. Un pozo en el centro con cubierta de piedra.
El sonido del mar a 2 horas de camino, el aire lo traía, salado y pesado, mezclado con el polvo del camino. La puerta de pero estaba cerrada, con una tranca nueva madera o fresca. Sin página. Colocada recientemente, en los últimos 2 días, por el olor de la resina que aún no había terminado de secar. Alguien había estado aquí antes que nosotras. Llamé 2 veces, nada. Llamé una tercera vez con los nudillos abiertos, un ritmo específico, el mismo que había usado la primera noche. 3 golpes cortos, pausa, uno largo. La tranca se corrió desde adentro, pero abrió la puerta solo lo suficiente para ver quién era. Tenía los ojos de alguien que no ha dormido, no una noche, sino varias. La lámpara que sostenía temblaba levemente, no de vejez. Y otra cosa. Nos dejó entrar sin hablar. Cerró la tranca detrás de nosotras. La casa olía a arcilla quemada. Vi por qué de inmediato, en el rincón del fondo, junto al hogar, había cenizas nuevas mezcladas con fragmentos de tablilla cocida. Alguien había quemado documentos aquí, muchos recientemente. Cuando vinieron, pregunté, pero me miró. Miró a Lyra, volvió a mirarme a mí, ayer al mediodía. Dijo, 2 hombres. No hablaron. Solo entraron, buscaron, tomaron lo que querían y quemaron lo que no podían llevar. Lyra se quedó inmóvil junto a la puerta. Yo conté los fragmentos de tablilla en el hogar, demasiados para un solo documento. 5, quizás 6 registros distintos, todos destruidos. ¿El acuífero?, pregunté, pero cerró los ojos. Se lo llevaron. La habitación fue silenciosa durante 5 segundos. Lyra habló primero. Su voz estaba completamente plana, sin rabia, sin llanto. Esa voz que solo tienen las personas que ya han cruzado el punto donde las emociones dejan de ser útiles. Queda algo. Pero la miró largo. Esa mirada de los viejos que están midiendo cuánto puede cargar alguien antes de decidir cuánto mostrar. Hay algo, dijo, pero no es un documento. Nos llevó al fondo de la casa. Detrás del hogar, bajo una losa de piedra que no estaba en ningún lugar obvio, había un espacio del tamaño de una caja. Dentro, una tablilla de arcilla pequeña, del tamaño de una palma, cocida, antigua, con marcas distintas a las que yo había visto antes, más antiguas, más abstractas. Era el mismo fragmento que yo había dejado bajo la piedra del valle 4 siglos atrás. Una copia, o el original. A esta distancia temporal, la diferencia no importa. Pero la sostuvo con las 2 manos. Esto lo encontré cuando medí las tierras. No soy el primero que supo del agua. Alguien lo sabía mucho antes, lo suficiente para documentarlo así. Miró a Lyra. El acuífero no es un descubrimiento. Es un secreto que alguien enterró. Lyra tomó la tablilla. La estudió. Sus dedos sobre los símbolos. Esa misma forma de tocar las cosas como si el tacto pudiera leer lo que los ojos no alcanzan. ¿Puedes testificar ante el consejo?, preguntó, pero la miró con algo entre respeto y miedo. Si testifico, Creonte sabrá que sobrevivió algo. Ya lo sabe, por eso mandó a sus hombres. Silencio, el olor de la arcilla quemada. El sonido del mar a 2 horas. Sí, dijo, pero finalmente. Puedo testificar. Fue en ese momento cuando escuché los pasos afuera. No 1, 2 pasos de hombre adulto, pisada pesada, acostumbrado al terreno. Se detuvieron a 4 metros de la puerta, esperando. Salí, los 2 hombres de Crianchi estaban junto al pozo. No los mismos que habían clavado los postes. Estos eran más jóvenes, más cuidadosos con su postura. El tipo de hombres a los que no se les da un trabajo si van a hablar de él después. Me miraron. Los miré. Las serpientes en mi cabeza se extendieron. Ese movimiento lento y deliberado que hace que el aire alrededor de mí cambie de temperatura. Los 2 hombres lo sintieron antes de entenderlo. El de la izquierda retrocedió medio paso.
El de la derecha apretó algo en su mano, amuleto, quizás. Un arma pequeña. Este no es su camino, dije. No grité fan o amenacé. Solo lo dije. Se fueron. Sin hablar. Sin correr. Corriendo habrían admitido el miedo. Caminando rápido, que es la forma en que los hombres huyen cuando quieren que parezca que no están huyendo. Los observé hasta que desaparecieron en el camino del sur. Después volví adentro. Tenemos que movernos antes del anochecer, dije. Y hay algo que necesitas saber sobre la fíbula. Lyra me miró. La fíbula ya estaba en su mano, como si lo hubiera sabido antes de que yo hablara. Dímelo, dijo. Se lo dije. El símbolo del reverso. El taller del este. El tipo de grabado que se usa para marcar pagos de deuda. Lyra lo escuchó todo sin moverse, sin parpadear. Cuando terminé, bajó la vista hacia la fíbula. La sostuvo entre los dedos exactamente como en el funeral, apretada, con los nudillos blancos, pero esta vez sin llorar. Esta vez, los nudillos blancos eran de otra cosa. La llevé 22 años, dijo. Lo sé. Era el único objeto suyo que me quedó. Lo sé. Un silencio largo, el fuego bajo, el olor de la arcilla destruida. Cuando lo supo Creonte, preguntó. Antes del matrimonio, dije. La fíbula es anterior a ti. Lyra cerró el puño alrededor de la fíbula, completo, hasta que desapareció en su mano. Entonces todo, dijo, solo eso. Solo esas dos palabras. Sí, todo. Salimos de la aldea de Pero antes de que el sol bajara del mediodía. Pero venía con nosotras. Eso no estaba en el plan original. Pero la tablilla pequeña, el testimonio oral. El cuerpo anciano que aún recordaba cada metro de esas 12.000 hectáreas. Todo eso necesitaba llegar al consejo con él dentro. No con una carta firmada, él caminaba despacio. Sus pies ya no eran de 3 días de camino, eran de 2 días lentos si teníamos suerte. La tablilla pequeña la llevaba Lyra, envuelta en su manto, apretada contra la fíbula dos documentos. Uno de piedra antigua, uno de metal pagado. Los dos decían cosas que alguien había querido enterrar. Caminamos hasta que el sol tocó el horizonte, acampamos en un hueco entre 2 peñascos, sin fuego, sin luz. Pero durmió antes de que cerrara los ojos. Ese sueño profundo de los muy viejos y los muy agotados. Lyra no durmió. Yo tampoco. A medianoche, ella habló en la oscuridad. Vas a estar cuando lleguemos al consejo. No puedo entrar al ágora. ¿Por qué? Porque soy lo que soy. Y lo que soy no puede presentarse como testigo ante hombres que necesitan creer que controlan lo que ven. Lyra pensó en eso. ¿Qué puedes hacer? Asegurarme de que lleguen, dije, y de que lo que traen sea suficiente. ¿Es suficiente? Consideré la pregunta con honestidad. No era una pregunta que mereciera mentira. Depende de cuántos del consejo ya estén en deuda con Cree, dije. Lyra no respondió. Escuché cómo su respiración cambiaba menos más lenta, más controlada. El tipo de respiración que se practica cuando se necesita dormir y el cuerpo no quiere. Antes de cerrar los ojos dijo, ¿cuántos años llevas haciendo esto? Más de los que podrías contar. Y siempre funciona. Pausa larga. No, Gigi. Ella asintió en la oscuridad. Lo escuché más que lo vi. Bien, dijo, prefería saber eso. Y durmió. Yo me quedé despierta escuchando el camino. El viento venía del valle, 3 días de camino hacia el norte, pero el viento viaja más rápido. Traía polvo de caliza, tomillo, y ese olor frío y profundo que solo tiene el agua subterránea cuando está cerca de la superficie. La tierra seguía ahí, esperando. Y debajo de ese olor, más difícil, más viejo, el olor a cedro recién cortado, nuevos pochis. Creonte ya había mandado a clavar más, al amanecer del 4.º día, algo en el camino que no era del viento Povudeus. Columna alta y ordenada, jinetes 4, quizás 5, moviéndose rápido hacia el norte. Hacia nosotras.
Lira lo vio también. Apretó la tablilla contra el pecho. Me miró. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Menos del que teníamos hace un momento, dije. Y empezamos a correr. Los alcanzamos antes de que los jinetes nos alcanzaran a nosotras. Por 4 minutos, los conté. Entramos al ágora cuando el sol todavía estaba bajo. Esa hora en que la plaza huele a pan caliente y a polvo mojado de la noche anterior, cuando los mercaderes están abriendo sus toldos y los guardias del consejo aún tienen sueño en los ojos. La hora en que nadie espera que lleguen problemas. Lira conocía al secretario del consejo, un hombre de 48 años llamado Draken, que había sido amigo de su marido antes de que ser amigo de su marido tuviera un costo. Lo encontró en la entrada antes de que abrieran las puertas formales. Necesito impugnar la demarcación, dijo. Tengo testimonio y evidencia material. Draken la miró. Miró a Pero, viejo y polvoriento y con cara de hombre que ha caminado demasiado. Miró la tablilla que Lira sostenía. El periodo de impugnación cierra al mediodía, dijo. Son las 2 horas antes del mediodía. Draken miró hacia la plaza. Después hacia la calle del sur, donde la columna de polvo de los jinetes ya era visible sobre los tejados. Entra, dijo, y abrió la puerta. Yo me quedé afuera. No por las razones que le había dado a Lira menos a Aang, esas también eran ciertas. Me quedé afuera porque lo que iba a pasar adentro era de ellas, Lira y Pero y Draken y el consejo. Era humano, era suyo. Yo había hecho lo que podía hacer, llevarlos hasta aquí. Lo que yo no podía hacer era sustituir su propia voz. Los jinetes llegaron 19 minutos después de que cerraron la puerta. Eran 5. El último era Creonte. Lo reconocí por la forma en que desmontó, con esa calma deliberada de los hombres que no necesitan correr porque creen que el resultado ya está decidido. Llevaba su manto de consejero, bien doblado, limpio a pesar del viaje. Había salido preparado para esto, no para perseguir sino para llegar. Diferencia importante, pasó frente a mí sin mirarme. 2 de sus hombres sí me miraron. Se detuvieron. El más joven dijo algo al oído del otro, algo que no escuché pero cuyo tono reconocí. El tipo de tono que se usa cuando se ve algo que no debería estar donde está. Creonte entró al ágora. Yo esperé. Dentro, lo que ocurrió me llegó en fragmentos, voces elevadas, el sonido de una tablilla golpeando una superficie de piedra, silencio, más voces. El consejo tenía 7 miembros. 3 tenían deudas con Creonte. 2 eran independientes. Uno era viejo amigo del guerrero Doros, uno era nuevo, sin historia local. Los números no me gustaban. Pero habló durante 47 minutos. Lo sé porque conté los cambios de luz en la plaza. Cuando Creonte salió, caminaba diferente. No con la calma de antes, con esa tensión en la mandíbula que tienen. Los hombres a los que acaban de negarles algo que creían garantizado, pasó frente a mí otra vez. Esta vez me miró. Me miró directo. Segundos. Reconocí lo que había en sus ojos. No miedo, cálculo. La mirada de alguien que está recalculando el plan porque el paso que creía resuelto acaba de complicarse. Eso significaba que algo adentro había funcionado. No todo, pero algo. Sus hombres lo siguieron. El más joven pasó junto a mí con la mano en el amuleto. Sus nudillos, blancos. Esperé. Lira salió 20 minutos después. Pero venía detrás, con Draken. Lira tenía la fíbula en la mano. La tablilla ya no. ¿Qué pasó? Pregunté. El consejo acepta el testimonio de Pero, dijo. La interdicción está suspendida temporalmente. Pausa, temporalmente. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Creonte presente contraargumento formal. Tiene 15 días. 15 días. No era victoria, era prórroga, y Creonte había salido calculando. Pero se detuvo junto a nosotras. Respiraba con dificultad, 47 minutos de pie, de voz, de memoria. Tenía 81 años.
cada uno visible en la forma en que sostenía los hombros. Le dije todo, dijo. Todo lo que documenté, todo lo que vi. Miró a Lyra, y les dije que el guerrero Doros lo sabía desde el principio. Que me contrató para medirlo y después me silenció. Lyra no movió un músculo. Lo dijiste todo eso, era la verdad. Lo sé, su voz, plana. Gracias, pero asintió. Después miró hacia el sur con la expresión de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y no sabe todavía si se siente más liviano o más vacío. Descansa aquí esta noche, le dije. Drakon te encontrará alojamiento. Pero se fue con él, sus pasos lentos sobre las piedras del ágora. Lyra y yo nos quedamos solas en la entrada. Los días siguientes, Lyra habló con 9 personas. Lo que encontró no fue una conspiración simple, fue una red 3 nodos, mínimo. Nombres que circulaban durante décadas entre Crianti, Doros y alguien más que todavía no tenía cara. Ao 10º día Creonte mandó a buscarla, no por mensajero. Él mismo. A la puerta de la casa donde Lyra se alojaba, al mediodía, con su manto de consejero y sin escolta visible. Aunque yo había visto a 2 hombres suyos posicionarse en las esquinas antes de que llegara, Lyra lo recibió en el umbral, no lo invitó a entrar. Hemos llegado a un punto donde ambos podemos perder mucho, dijo Crianti, su voz tranquila. Esa tranquilidad de los que han negociado toda su vida. O podemos llegar a un acuerdo que beneficie a los dos. ¿Qué tipo de acuerdo? Retiro la impugnación. Tú obtienes las tierras sin disputa, sin proceso, pausa calculada. A cambio, el acuífero se desarrolla bajo contrato conjunto 70 y 30. Lyra lo miró. ¿Quién tiene el 70? Creonte no respondió. La respuesta era obvia. No, dijo Lyra. Creonte dejó de sonreír. No de golpe, esa forma lenta en que la máscara se quita cuando ya no hay público que impresionar. Tienes 5 días, dijo. Después de eso, lo que tengo en mi poder sobre el guerrero Doros se vuelve información del consejo, todo, incluido lo que no querrías que supieran tus vecinos. Lyra no parpadeó. ¿Qué tienes? Cartas, deudas, decisiones que tomó para protegerse a sí mismo que tú no conoces. Una pausa. Que te protegen a ti también incidentalmente. Si salen, te afectan. Silencio, el sol del mediodía. El olor de pan caliente desde el mercado cercano. Dame un día para pensarlo, dijo Lyra. Creonte asintió. Un día. Se fue. Sus hombres de las esquinas lo siguieron sin que nadie los hubiera llamado. Lyra entró a la casa y cerró la puerta. Yo estaba dentro, sentada en el rincón más oscuro. Había entrado por el patio trasero antes de que llegara Creonte. Lyra me miró. ¿Escuchaste? Todo. ¿Qué tienes sobre Doros? No lo sé con certeza. Pausa. Pero sé que existe y que es real. Lyra se sentó en el suelo. No en el banco, no en la sala. En el suelo, con la espalda contra la pared, como alguien que necesita sentir algo sólido detrás. 22 años, dijo. No era aquella. Era conteo. ¿Qué hacía con el dinero? Preguntó Doros. ¿A dónde iba? A las deudas de guerra. Dije. 4 campañas en 17 años. Ninguna pagada completamente. Creonte las cubría a cambio de acceso futuro a la tierra. Lyra cerró los ojos. ¿Y yo era parte del trato? Eras la razón por la que el trato parecía legítimo. Una esposa sin hijos propios, sin familia con peso en el consejo. Si Doros moría, no habría nadie que impugnara. Pausa. Calcularon que no impugnarías. Lyra abrió los ojos. Los tenía secos. Completamente secos. Calcularon mal, dijo. Necesito ver lo que tiene en ese cofre, dije. Antes de los 5 días, Lyra me miró como, esa parte es mía, dije. Tú descansa, mañana vas a necesitar estar muy despierta. Esa noche no dormí. Estuve sentada en el patio escuchando la ciudad,
piedra enfriada, aceite de lámpara, el residuo de cientos de tratos en un solo día. Las serpientes en mi cabeza, lentas. Teya había caminado hacia Creonte esa primera mañana. Sabía el nombre del geólogo. Tenía la segunda llave, pero había algo más, algo que todavía no cuadraba. Una carta, en algún cofre de Creonte, escrita antes del funeral, antes de que Doros muriera. Eso no era consecuencia. Era plan. La casa de Creonte tenía una puerta del patio con cerradura de madera vieja. El mecanismo estaba gastado, el tipo que un herrero puede abrir con un clavo doblado si sabe dónde presionar. Lo aprendí hace 200 años en una ciudad que ya no existe. Entré antes del amanecer. La ciudad dormía. El olor de la piedra fría de noche. Ese olor que no tiene nombre, pero que reconozco en todos los lugares donde el poder ha dormido demasiado tiempo sobre sí mismo. El cofre estaba en el cuarto interior. Tercero a la izquierda desde la entrada. Olor a cedro y a cera de abeja. Dentro, 19 rollos de arcilla, 2 tablillas cosidas y una carta doblada en lino blanco. La carta era de Teya, escrita hace 3 semanas. 4 días antes del funeral de Doros. La leí 2 veces. Después la dejé exactamente donde estaba, en el mismo ángulo, con el mismo doblez, en el mismo orden entre los rollos. Los que han vivido tanto como yo aprenden que lo más peligroso no es lo que te llevas, sino lo que dejas fuera de lugar. Salí antes de que el cielo cambiara de negro a azul. Me senté en el muro del patio de la casa de Lyra y esperé que amaneciera. La carta decía 3 cosas. Primera, que Doros había muerto de una enfermedad que no era enfermedad. No con esas palabras, con palabras que solo significan eso si sabes leerlas. La fiebre que duró exactamente 9 días, sin variación, sin crisis, sin el patrón errático de lo que el cuerpo hace cuando lucha, 9 días iguales y después nada. Segunda, que Teya había preparado el documento de cesión que Creonte presentó en el funeral. No Creonte, Teya, el sello era de Creonte, pero la redacción era de alguien que conocía los términos del acuerdo original desde adentro. Desde muy adentro. Tercera, que el acuerdo original incluía a Teya, no como heredera, como ejecutora. Cuando Doros muriera, Teya se aseguraría de que Lyra firmara. A cambio, Teya recibiría la parte de la herencia que legalmente le correspondía, los campos, los animales, el oro, más una compensación adicional de Creonte que no aparecería en ningún registro, el tercer nodo de la red. No tenía cara antes. Ahora sí. Cuando Lyra salió al patio al amanecer, me encontró sentada en el muro. Me miró con la expresión de quien ya sabe que lo que viene no es bueno. Cuéntame. Dijo, se lo conté todo. Sin rodeos, sin preparación. No hay forma suave de decir ciertas cosas. Y la compasión mal aplicada es otra forma de robarle a alguien la verdad que merece. Lyra escuchó sin moverse. Cuando terminé, el silencio duró 38 segundos. Los conté. Teya escribió esa carta, dijo al final. Sí, 4 días antes de que muriera su padre. Sí, otro silencio. El sol saliendo sobre los tejados. El olor del pan del mercado, ese olor que llega siempre, sin importar lo que esté pasando en las casas cerradas. ¿Qué hago con eso?, preguntó. Tienes 5 días antes de que Creonte abra sus archivos al consejo. Si presentas la carta primero, cambias el orden de la narrativa. No tengo la carta, no, pero sabes que existe. Y eso cambia lo que puedes decir. Lyra se quedó quieta un momento largo. Después preguntó algo que no esperaba. ¿Teya sabe que yo sé? Lo consideré, no todavía. ¿Cuándo lo sabrá? Cuando tú decidas decírselo. Lyra asintió. Esa forma suya de asentir, una sola vez, completa, como cerrando una puerta. Quiero verla, dijo. ¿Estás segura? No, pausa. Por eso necesito verla. Teya llegó esa tarde. Lyra la había mandado llamar con un mensaje simple.
que quería hablar antes de tomar cualquier decisión sobre Creonte. Thea llegó puntual, con el cuenco de aceitunas de siempre y esa expresión de preocupación que había llevado desde el funeral. La observé desde el rincón. Las serpientes en mi cabeza, inmóviles. Thea entró. Dejó las aceitunas en la mesa. Miró a Lyra. ¿Qué decidiste? Todavía nada, dijo Lyra. Quería preguntarte algo primero, lo que necesites. Lyra la miró durante 3 segundos completos. Con esa misma mirada del ágora menos calculando, midiendo, sin revelar nada todavía. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Creonte? Thea no parpadeó. Hace semanas, antes de que muriera mi padre. Mentira perfectamente dicha. Y antes de eso, eran socios. Los veía cuando venía a visitar a mi padre. ¿Cuántas veces al año? Thea frunció levemente el ceño. Esa microtensión entre las cejas que aparece cuando alguien empieza a entender que las preguntas no son casuales. No lo sé con exactitud. 4, 5 veces. Y en los últimos 6 meses, pausa, pequeña, pero ahí, quizás más, dijo Thea, mi padre estaba enfermo. Creonte venía a verlo, Lyra asintió. No dijo nada más sobre Creonte. Cambió el tema, habló del consejo, de los plazos, de la tierra. Thea respondió con esa atención cuidadosa de quien está monitoreando el terreno debajo de sus pies. Cuando Thea se fue, se quedó 3 segundos en la puerta mirando hacia adentro antes de cerrar, exactamente igual que en el funeral, el mismo gesto, la misma duración. 3 segundos de cálculo vestidos de preocupación. Cuando la puerta se cerró, Lyra se sentó en el suelo. Misma pared, misma posición que la noche anterior. Lo sabe, dijo. Sabe que yo sé algo. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo antes de que se lo diga a Criani? Pocas horas, dije. Esta noche, quizás. Lyra puso las 2 manos sobre las rodillas. Las miró, esas palmas que habían estado en la tumba, en la roca fría del norte, en los postes de cedro, el documento del cofre, dijo. Si no puedo presentarlo, de todas formas puedo decirle al consejo que existe, pueden buscarlo. Creonte lo destruirá antes. Entonces que lo destruya. Levantó la vista. Si lo destruye, admite que existía. Eso era más inteligente que lo que yo había calculado. Hay un riesgo, dije. Si el consejo decide que tu testimonio no es suficiente sin prueba material, pierdes la tierra, sin apelación. Lo sé, y si Crianti abre sus archivos primero, la narrativa sobre Doros llega antes que la tuya. También lo sé. Entonces, Lyra se puso de pie. Fue a la mesa. Tomó la fíbula que había dejado ahí esa mañana, por primera vez desde el funeral, sin cargarla, la sostuvo. La miró, la llevé 22 años, dijo, en voz baja. Pensando que era amor, que era memoria, apretó el bronce. Era deuda, era pago. Era el sello de un acuerdo que se hizo antes de que yo existiera para Doros. No respondí. No voy a dejar que decidan el final de esto en mi nombre. Levantó los ojos. Ni Creonte, ni Thea, ni el consejo. ¿Qué vas a hacer? Voy al consejo mañana al amanecer, sin el documento. Solo con lo que sé y lo que puedo demostrar con lo que tengo. Pausa, y si no es suficiente, que no sea suficiente, pero que sea mío. Las serpientes en mi cabeza se movieron lentas. Yo había estado aquí antes. No en este lugar, en este momento. El momento en que alguien decide que la derrota propia vale más que la victoria prestada. No siempre termina bien, pero siempre termina siendo real. Al amanecer, dije, asintió una sola vez. Esa noche no pude dormir, no por vigilia, por algo más viejo. El peso específico de lo que viene cuando alguien que debería ganar va a perder de todas formas. Y tú lo sabes desde antes, y lo dejaste llegar hasta aquí porque había algo que valía más que el resultado. A medianoche, escuché pasos rápidos en la calle de afuera,
Teia. Caminando hacia el norte de la ciudad, hacia la casa de Creonte. Lo había calculado. Y de todas formas lo dejé ir. Porque a veces el error correcto es no interceptar todo lo que puedes interceptar. A veces hay que dejar que el otro jugador mueva su pieza para que el tablero muestre lo que siempre estuvo ahí. El amanecer llegó frío, olor a caliza y a mar lejano. Lyra ya estaba vestida cuando fui a buscarla. La fíbula, en la mano. No en el manto, en la mano, visible. Caminamos juntas hacia el ágora. A mitad del camino, Lyra habló. Si pierdo hoy, dijo, vas a seguir aquí. Lo pensé con honestidad, no lo sé, dije. Depende de lo que pase después. Ella asintió. Sin decepción, sin alivio. Solo ese asentimiento limpio de quien prefiere la verdad al consuelo. El ágora apareció al final de la calle. Las puertas del consejo, abiertas. Los guardias en posición. Y junto a la entrada, con su manto de consejero y los brazos cruzados y esa calma de quien cree que el resultado ya está decidido, Creonte. También había venido antes del amanecer. También había calculado bien. Los dos se miraron frente a las puertas. Yo me detuve a 6 pasos detrás de Lyra. No entré. No podía entrar, pero me quedé donde podía ver la puerta. Lyra entró al consejo sin mirar atrás. Yo me quedé en la entrada. El sol todavía bajo, el aire frío, el olor de la piedra del ágora, siglos de decisiones sedimentadas en la caliza. Creonte entró un paso detrás de ella. Sus hombres se quedaron afuera, en posición, y yo me quedé donde podía ver la puerta. Esperé 2 horas y 40 minutos. Los conté con los cambios de luz sobre el pavimento. Cuando Lyra salió, caminaba diferente. No con derrota. No con victoria, con algo más difícil de nombrar, esa forma de moverse que tienen las personas a las que acaban de quitarles algo y que han decidido no encogerse alrededor de ese hueco. Se detuvo frente a mí. ¿Qué pasó? Pregunté. El consejo acepta el registro de la escritura. Dijo, las tierras son mías. Pausa. Pero el acuífero entra en disputa separada. Sin el documento del geólogo, no puedo probar el valor real de la tierra. Y sin el valor real declarado, el Consejo no puede ordenar la devolución de los campos, los animales, el oro. ¿Cuánto tiempo dura la disputa del acuífero? 7 años, mínimo 7 años. La tierra protegida pero inaccesible en su valor real. Creonte sin poder tocarla, pero Lyra tampoco pudiendo usarla completamente. Empate, del tipo que solo gana el que puede esperar más. Y Creonte. Lyra miró hacia las puertas del consejo, donde Creonte acababa de salir rodeado de sus hombres. Caminaba con esa tensión en la mandíbula, la misma del primer día, más apretada. No había ganado, pero tampoco había perdido del todo. Presentó los archivos de Doros, dijo Lyra, las deudas, las campañas. Todo lo que me había advertido, su voz, plana, salió todo. ¿Cómo te afecta? No me afecta. Pausa, Doros me afectaba cuando vivía. Ahora es solo historia, lo dijo sin rabia, sin llanto. Con esa forma de cerrar una puerta que solo tienen las personas que han entendido. Que el dolor de una traición y la tristeza de una traición son 2 cosas distintas. Y que la segunda tarda más pero es la que deja algo en pie. Caminamos hacia el norte. Hacia las tierras. No hablamos durante el primer tramo. Ese silencio cómodo de 2 personas que han pasado por algo juntas y no necesitan nombrarlo todavía. El sol subiendo. El olor del tomillo en el camino. La caliza blanca de las rocas apareciendo en el horizonte. Ese blanco que yo conocía desde 4 siglos antes de que ninguno de los hombres del consejo naciera. A 1 hora del valle, Lyra habló, Teia lo sabe ya. Que presentó los archivos de Doros. Sí. Lo que no sabe todavía es que yo sé lo que decía la carta. Se lo vas a decir, lo consideré. No, eso es tuyo, si quieres decírselo. Lyra caminó un tramo en silencio.
No se lo voy a decir, dijo finalmente. No todavía. Pausa. Que cargue con saberlo sin saber que yo sé. Eso era más paciente de lo que yo habría sido. Más viejo, en cierta forma, que mi paciencia. Llegamos al valle al mediodía. Los postes de cedro seguían ahí, la cuerda roja de demarcación, intacta, dividiendo el acceso al norte. Pero la interdicción estaba levantada. Lyra cruzó la línea de postes sin detenerse. Sus pies sobre la caliza, ese sonido seco, firme, de alguien que ha decidido que este suelo le pertenece no porque el consejo lo diga, sino porque lo ha ganado de otra forma. Se detuvo en el centro del campo de rocas. El viento venía de abajo, de ese mismo punto donde yo había sentido el aquífero 4 siglos antes. Frío, profundo, con ese olor que no tiene nombre y que se parece mucho a lo que huele el tiempo cuando está quieto. Lyra se arrodilló. Sacó la fíbula del manto. La sostuvo frente a ella un momento largo, ese broche de bronce, ese símbolo del clan de Crianchi grabado en el reverso. Ese objeto que había cargado 22 años sin saber que era el sello de un acuerdo hecho sin ella, la puso en el suelo. Punta hacia abajo. Con las 2 manos la clavó en la tierra, lenta, firme, hasta que el metal desapareció entre la caliza y solo quedó la base visible, brillando en el sol del mediodía. No como derrota. Como fundación, yo me detuve a su lado. Las serpientes en mi cabeza se movieron todas hacia el sur, ese movimiento que hacen cuando algo se cierra y algo más se abre, simultáneamente. Miré Oval y lo que hice después no lo planifiqué. O si lo planifiqué, pero hace tantos siglos que ya no recuerdo el momento en que tomé la decisión. Miré Oval y el agua desapareció. No toda, no para siempre. Solo la que estaba en la superficie, los pequeños pozos que Crianchi había mandado cavar en secreto en los meses anteriores. Los conductos que sus hombres habían instalado a escondidas en el borde oeste de las tierras de Lyra para desviar cualquier filtración hacia sus propias parcelas. El agua que habían robado antes de que Lyra supiera que había agua que robar. Esa desapareció, regresó hacia abajo, hacia donde había estado siempre. Hacia el sistema que existía debajo de 12.000 hectáreas de caliza desde antes de que ninguno de los hombres del consejo naciera. Desde antes de que yo misma recordara haber sido otra cosa que lo que soy. Lyra lo sintió. Vi como las palmas de sus manos, apoyadas en la roca, se tensaron un segundo. Ese cambio de temperatura que sube desde abajo cuando el agua profunda se mueve, levantó la vista hacia mí. ¿Qué fue eso? El agua encontró su lugar, dije. Ella me miró durante un momento, después miró la fíbula clavada en la tierra, la base de bronce brillando en el sol. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que pueda usarla? 7 años de proceso. Pausa, quizás menos, si el testimonio de Pero se sostiene. ¿Y si no se sostiene? Entonces la tierra es tuya de todas formas. Sin el acuífero declarado, sin el valor real reconocido, solo las rocas. Lyra asintió. Si puso Jepai. Miró los postes de cedro y la cuerda roja, esa línea que ya no tenía poder legal pero que seguía ahí, clavada en la tierra de alguien que había perdido el derecho a clavarla. Los voy a dejar, dijo. Los postes, como recordatorio. Sus ojos en la cuerda roja. De que alguien creyó que podía dividir esto. Empezó a caminar hacia el borde norte del campo, hacia donde la caliza se abría en una pequeña hondonada que miraba al valle completo. El lugar donde el viento venía más fuerte, donde el olor del agua subterránea era más claro. Yo me quedé junto a la fíbula clavada. La observé alejarse, esa figura de mujer que había entrado al funeral con los nudillos blancos alrededor de un broche que no sabía que era deuda. Y que ahora caminaba sobre su propia tierra con las manos vacías y los hombros bajos Nujidejotao. De algo que pesa menos, el sol sobre las rocas. El olor del tomillo y la caliza, el viento de abajo, no era victoria. No era derrota. Era algo más difícil.
El tipo de resultado que solo se puede llamar por su nombre si aceptas que a veces las dos cosas ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Ella tenía la tierra. El agua estaba ahí, debajo, esperando como había esperado 4 siglos. Cricri, que había calculado todo con precisión durante 11 años. Que había esperado pacientemente la muerte de un hombre, que había construido una red con 3 nodos y documentos y sellos y promesas. Creonte no la tenía. Eso tenía que ser suficiente. Por ahora, eso tenía que ser suficiente. Las serpientes en mi cabeza se aquietaron. Y yo me senté en la roca más alta del campo, donde 4 siglos antes había escuchado el río hundirse, y esperé. No sé exactamente para qué, pero hay cosas que vale la pena esperar sin saber bien por qué. A veces la paciencia no tiene objeto. Es solo lo que queda cuando el resto se resuelve. 3 días después, el anciano pero murió en la ciudad tranquilo, en el alojamiento que Draken le había conseguido. Con sus instrumentos de medición junto a la cama y ese sueño profundo de los que han soltado todo lo que cargaban. Antes de morir, le dio algo a Drakon. Un mensaje para Lyra, 2 líneas en una tablilla pequeña. Las líneas decían que había una copia del documento del acuífero, que la había dejado en un lugar que solo alguien que conociera la Tierra desde antes podría encontrar, y que el geólogo que haría falta para verificarla tenía un nombre que yo reconocía, un nombre que había recibido una carta, 3 días antes de la muerte de Doros, de un número que Lyra reconocería también. El hilo no había terminado, solo había cambiado de mano. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.